Sí, señores. Hemos vuelto. Y vamos a entrenar donde siempre, en casita. Vamos a entrenar en la... ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Al lío. ¿Cuánto tiempo sin escalar? Llevo por lo menos 3 meses o 4 sin escalar nada. Y hoy será mi primer entrenamiento. A ver cuánto tengo que recuperar. Con suerte no mucho. Y tampoco tengo mucho tiempo, ¿eh? O sea, estoy de exámenes. Calculo que serán unas 2 horitas antes de que me echen. Así también tenemos que entrenar la rodilla para no romperme en la competición. ¿Qué competición?, preguntarás. Pues a la que me he inscrito y hay dentro de una semana. Pero no te preocupes, que para ti será bastante menos. Así que encuentra un lugar cómodo y disfruta, porque vamos a darle duro. Al menos todo lo duro que podamos, ¿no? Quien tuvo retuvo, quizás sí, quién sabe. Por si ahora te enteras de que tuve una lesión, sí, fue el menisco de esta rodilla, que me lo reventé cayendo en un muro de escalada. Y tras eso, 1 año sin poder competir, mucho sufrimiento, muchos entrenamientos para ganar fuerza de tendones y mucha ilusión por volver, que es lo que hacemos ahora. Y sí, o sea, he estado realmente mal. Yo creo que... O sea, no se comprende bien el hecho de no poder caminar hace 3 meses y ahora... Y saltar sin dolor. Voy fluido, puedo escalar de nuevo. Y tengo competición en 1 semana, o sea... Y por supuesto los reyes han pasado por hablar y escalar. Mira esto. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Vamos a probarlo también por si funciona o por si... Los reyes han gastado dinero en chorradas otra vez. Fíjate. El más profundo es 28, me parece, después 25, 24, 23 y este creo que es como unos 15. ¿Vale? No es patrocinado, simplemente me lo han traído los reyes y es que tengo que utilizarlo, ¿no? Te ve justito, también te digo. Es más pequeño de lo que me esperaba. Para mis dedos gordos. Pero creo que aguanta. Esta es la primera prueba, así que si funciona bien, te digo que está bien, y si se rompe a la primera, pues ya sabes que no lo tienes que comprar, como tú veas. No sé hacer un nudo. Vale. ¿Estás muy conversado? Lo sé. Voy a probarlo solo un rato. Aguanta, por favor, aguanta. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Sí! ¡Ostras, aguanta! No me lo esperaba, sinceramente, no me lo esperaba. Vale. Vamos a este. Al intermedio. Al 3. Que igual sea menor profundidad se rompe. No sé. ¡Épale! Me gusta, Me estoy dando cuenta que justamente eso es lo que nunca deberías de hacer si llevas un tiempo sin escalar, empezar con las suspensiones. O sea, es lo peor, ¿vale? No hagas eso, de veras. No debería de haberlo hecho. Disculpa. Ahora siento aquí este dedito que está como palpitante. Ayúdame, por favor. No pasa nada, esto mañana lo tengo perfecto. Eso, vamos a... ¿Qué haremos hoy? ¿Qué haremos hoy, aparte de ver qué tal estamos con algunas rutas que yo he hecho y subo constantemente a Climbinogi casi todos los días porque soy un obsesivo? No todos los días, pero ¿me entiendes? A ver qué tal estamos. Por cierto, no hay nadie por aquí. O sea, mira, no hay nadie por aquí.
Vale, y antes que nada te quiero enseñar esto, que es el reflejo de todos mis pequeños progresos. Porque en cada sesión vengo y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando toca arriba o abajo del todo, sabéis que has llegado a ese punto álgido. Porque si lo piensas bien, este no es un juego de destellos, sino de constancias. Y de hecho, en la misma competición, o sea, solo será un día. Y no puedo pretender mejorar por arte de magia en unos minutos. Incluso por muy fuerte que sea ese destello. Sino que sé que debo de pasar vuelta por vuelta por vuelta con las muñecas bien lubricadas hasta completar el proceso. Ahí estamos. Y si me ves el pelo así, es que estoy tratando de dejármelo como un vídeo, ¿vale? Así como un casquito. Que no me quedará así. Porque tengo el pelo ondulado. Pero me quedará como me tenga que quedar. Uf. Uf. No, nada. Y cuidado con las caídas. Mucho cuidadito con las caídas. Esta de aquí se llama Sneaky Joe, que me encanta. Y cuando la hice, cuando la monté, no la placé como fue. Así que si ahora me sale o estoy Más o menos en las mismas caídas, es que voy bien. Sleepy Joe se llama. ¿Vale? ¿Sí? No, pues... Aquí... Y aquí... ¡Ah, se ha girado! ¿Por qué te giras? ¿Por qué te giras? ¿Por qué te giras? ¿Puedes girar? De veras. Hola. Creo que tengo que ir a un buen ritmo porque lo que más habré perdido será la resistencia, ¿sabes? Sugiero que si lo entrenas paulatinamente y si hay resistencia sobre el brazo, no de pierna, no de cardiovascular, si son de brazos, efectuarás bastante, creo yo, ¿eh? Que no he hecho el hecho de entrenar para nada. Estoy descansando un poquito. Ese será muy buen bebé, ese muy buen bebé. Ya verás ahora. Ahora se está mejor. Opa, stand up. Stand up, easy. Good, easy. Aquí me caía. Córcholis. La idea es aguantar aquí, tascar, es muy malo de tiempo tratar y tenemos. ¡Oh! Es que es muy malo. Es muy malo. Es muy malo, lo siento. No tiene nada. Bueno, imagínate. ¿Qué? Está aquí. Y ahora. Taca. Taca. Pero eso todo junto. Hay que juntar esta parte con la otra parte. Tú podrías, ¿verdad?
¡Qué calor! Llevo con esto todo el día. Con este atuendo preparado de gala para ti. Vienes aquí como si fuera un vídeo más, si no fuera el vídeo de hablar y escalar. O sea, es mío. Epa. Tu amigo y vecino. Mierda. Vale. ¿Sabes que he perdido el otro micrófono? O sea, no lo he perdido, sino que lo perdí, lo encontré y después vi que estaba roto. O sea, no funcionaba. Era como una cámara de eco, creo que se ha mojado con algo. No pasa nada. Dale like para tener más micrófonos. Solo te lo uno. O sea, si me rompéis. Nada. Bueno. Hacemos esta papelera. Hacemos esta parte. No es fácil, ¿eh? Creo que es patanas. O haces esto, narices. ¿Has visto eso? Vale. Me gusta, ¿eh? Cuando salí no lo veía como activo. Igual es el examen ese que me ha cambiado. Ahora soy una abeja. Epa, me ha gustado, ¿eh? Pero escucha, puta. No es saltar y... No. Es... balancearse. Como balancearse. Para allá. Y ahí Mercedes. Después ya. Qué buena. Ya te digo, estuvo ese día cuando terminé de poder escalar y empecé con las rotaciones, recuperaciones, etc. Me dirás, ¿por qué pones cosas que no te salen? Justamente por eso. Porque tú tienes un mínimo y un máximo. Pero el máximo es tu máximo. Una vez haces... Si siempre has hecho 20 kilómetros corriendo, por ejemplo, y de repente un día haces 30 y dices, ostras, igual 20 no es tanto. De repente haces una maratón, ostras, igual 30 no es tanto. De repente haces una flica, ostras, que 20 no lo estoy viendo. Entonces yo lo que veo es que si te pones metas difíciles, mayores de lo que eres capaz de alcanzar, puedes superar esas barreras de lo que creías posible, como con los 5 minutos creo que es de los 100 metros lisos, o como los 5 minutos de los 1500 metros, o como los 500 kilos de peso muerto de Halfto no, de Eddie Hall. O sea, nadie pensaba que eso era posible, pero ahora, ostras, ya lo ha hecho uno. Los demás van como moscas porque saben que ya es posible. No están ahí batallando primero con es que esto no es posible. La ciencia dice que no es posible. Por papilla, ciencia de verdad, que actúe para los mortales. Nosotros estamos aquí para los créditos del mundo. Por lo menos una mención honorífica, ¿no? Vamos, el besito. El pasito clave. Oh, mi God. ¿Soy yo? No, pues sí. ¡Da! ¡Sí! ¡Da! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Wow! Sleepy Joe. Ahora tengo que hacerlo de nuevo. Ahora, ¿vale? Lo voy a hacer yo, por mi cuenta, Para que se me queden los movimientos ahí, grabados a nitrógeno líquido. Es decir, que no duela, pero que termine por ahí, ¿sabes? Pero te digo, hay que seguir e impulsar los límites. Así que acabo de crear uno que es, creo que
1,2 veces más complicado. No le he puesto nombre. Se lo suelo poner después, pero lo llamaremos bandeja de entrada. No, le llamaremos cuño. ¿De veras, Poli? Este. Colega, bueno, ¿qué? ¿Por qué? Perfecto. Uy. Oh. Hace mucho tiempo, que no me paso por aquí. Hace mucho tiempo, de hecho, que no subo ningún vídeo de escalada propiamente dicho. Parece que se llame hablar y hablar esto en vez de hablar y escalar. ¿Sabes? El anterior día vi en esa cancha de pádel a Josep, que es uno de los de la bueno, es uno... Sí, los de la competición autonómica de deportes universitarios. Que no te he mostrado ese vídeo porque no podía, ya te lo mostraré, ¿vale? Pero uno... ¡No es eso! Bueno, uno de esos compañeros de escalada y lo vi jugando pádel y digo, tío, pero, ¿qué haces haciendo pádel? ¿Sabes? Yo vine aquí por el Bosu ese y por las bolas de yoga. Pero, tío, cuando vienes aquí y te pones a escalar tú solito, ya sabes, aquí no hay nadie, o sea, estoy aquí solo. Cuando tienes aquí un muro que realmente no es Niágara de la otra cosa, pero te pones a pensarle, a darle vueltas a la cabeza y salen cosas, tío, salen cosas con esto. Es lo que me decían cuando fui al Polideportivo de Castellón, que con muy poco ya es suficiente. Y digo, sí, pero si puedes con más, ¿por qué no ir con más? Bueno, pues ahora no puedo con más, entonces me conformo con esto. Y le saco el máximo partido que tengo. En fin. ¿Qué es de ti? ¿Qué es de ti? Hace mucho tiempo que no hablamos así cara a cara. Y de verdad que me gustaría saber qué es de ti. ¿Qué cosas te han pasado? ¿Cómo llevas el nuevo año? ¿Qué expectativas tienes? ¿Vas a ir a alguna competición, a vernos, escalar? La siguiente es en Benissa, o sea, es el 17, 18, 17. ¿Vas a ir? O sea, me gustaría que fueras. Como puedas, ¿eh? Ya sé que queda un poco lejos y demás. Pero después habrá otra en Castellón, después habrá otra en Valencia y esas no tienes escapatoria. Tienes que ver. Vale, mis alumnos. Pienso las veces que he venido aquí, los momentos en los que he estado escalando con ahí personas haciendo Iron Cross y toda mi historia, entre los cuales estaba mi profesor de termodinámica. Y estaba ahí en el monitor. 3, 2, 1, ¡tiempo! Quieras que no, aquí pasan muchas más historias de las que acabo contando. Solo porque, pero no tengo tiempo de todo, ¿vale? A veces te tiran muchos cables al mismo tiempo. Y he encontrado que el mayor consejo es decidir cuál de esos cables estás dispuesto a ser un paquete, ¿vale? O sea, yo ahora mismo tengo esto de la escalada, la competición, también tengo el canal de YouTube y también tengo la universidad, que es lo prioritario por lo que estoy en Castellón, ¿vale? Eso si lo miro a mis padres ya lo sabrá. Y mis amigos igual. Pero es que no puedes con todo al 100%. Dices, bueno, solo son 4 cosas. Bueno, hay más cosas. La cosa es que existen más actividades secundarias. Y yo he visto bastante tranquilidad en el hecho de decir, o de elegir, porque sí, ya estarás preparado. Oye, igual en eso
voy a ser un trullo, directamente. Y no me importa, porque a cambio de eso voy a ser mucho mejor escalador, voy a ser mucho mejor estudiante, y es algo liberador. Yo creo que sí que lo es. Así que... igual no te gusta mucho la noticia, pero sí. He decidido que seré, al menos durante estos 2 años, un truño de creador de contenido. ¿Verdad? En cuanto a subir con regularidad, hacer ese SEO, esas y mil historias que te recomiendan hacer si tienes un canal de YouTube, cosa que paso completamente. Paso completamente. Voy a subir lo que me guste, cuando me guste, al menos por este tiempo, que tengo muchas otras cosas a las que atender y bueno. Suscríbete para estar atento cuando saque las cosas, porque ya te digo, esto no va a ser regular. Esto será cada vez que salgan las cosas, cada cosa a su tiempo. ¿Vale? Incluso cuando ese tiempo sea mucho más del que debería. Le damos otra vez, venga. ¿Qué hora es? Vale. Me echan 20 minutos antes de las 9. Entonces, este va a ser el último que grabe, el último intento que vaya a grabar. Escalaré más yo por mi cuenta, que te digo, esto me lleva un poquito de tiempo. Y después me pondré ahí a hacer ejercicios de pierna. Magnesio. Oye, ¿te gustaría que escalara con más gente? Porque es algo que he tanteado. Ostras, magnesio. Es algo que he tanteado, pero no sé, como que no hay tantas personas a las que poder invitar, o sea, igual 2 o 3 personas, ya te digo. Y otras, pues, directamente nunca han escalado o han escalado muy poco y no tienen, o sea, no se pueden mover por la pared. ¿Te gustaría ver a gente más? ¿A más gente en este lugar? Yo creo que sí, o sea, probablemente. Bueno. Cuño, vamos a por ahí. Hola. Creo que tenía eso ahí. Súper necesario esto. Oh. Casi. Vale. Leí como los pros de mantener aquí. Igual a vosotros, ya te digo. Es el primer día. Vamos a progresar bien. No. Empezamos desde aquí, vale. ¿Vale? Ya la tenemos. Tenemos. Y el paso más complicado que está al final, de hecho. ¿Por qué? Porque ese es un pie, pero no sirve de nada. Entonces necesitamos un talón estial. ¡No! ¡Oh! Estoy bien, estoy bien. Me gusta. Este salto. No mal. Bueno, pues escalo yo y hacer los ejercicios. Qué pocas ganas tengo. Pero hay que hacerlos. Siempre hay que hacerlos. Aquí está. Mira este pie. Creo que se le ve bien. Mira. Taloncito arriba y manteneos. Mira cómo tiembla esa rodilla. Mira cómo tiembla esa rodilla. Está temblorosa hoy.
Y ahora hago también la otra porque no me quiero descompensar. Mientras que Busu. Aquí está mi amigo el Busu. Busu, que es both sides up. Por los dos lados está bien, básicamente. Lo adoro, me encanta hacer esto. Sin más, no sé. O sea, tío. Al final son las pequeñas cosas las que hacen al atleta, al escalador, al padelista. Si eres capaz de sufrirlas con gusto, ya lo tienes todo. Porque si te fijas, estos son solo dificultades artificiales que tenemos. No vamos a cazar un ciervo para comérnoslo, ni vamos a caminar 2 kilómetros para beber agua. Entonces nos creamos nosotros nuestras propias dificultades. Que no está mal, ¿eh? O sea, yo lo veo bastante bueno. Mira, aquí por ejemplo, lo que es la pelvis, la giro para allá para que toda la espalda esté en contacto hasta la espalda baja, ¿vale? Que no haya un arqueo. No sé si está bien, no tengo ni idea. Estoy en ingeniería, no en fisioterapia ni mucho menos, ni en anatomía, pero así noto más los cuádriceps. Así que yo creo que está bien. Narices. Narices de mono. ¡Dale, sube! Las piernas. No siento las piernas ya. Mis muslos. Subo y evito. El micrófono, no, narices, el micrófono. Que no tengo otro. Bueno. Siguiente estación. Ahora tocan 4 series de 15, 4 series de 15, así, después 4 series de otras 15 a una pierna y en la otra por descompensa. Ya te digo, esto no me gusta, pero lo tienes que hacer. Es como si te encantara salir de tu casa, pero odiaras de esta parte de la cama. Pues oye, si te encanta salir de casa, lo tienes que hacer. Qué analogía tan rara, ¿no? Una. 2. 3. 4. Los pies planos, ¿eh? Los pies, que esté todo el peso del pie abajo. Y la punta del talón pie plano. Sobre todo ayer empezó a doler un poquito. Nada preocupante, padres. Nada preocupante. Pero se pasará, tío. Se pasará. Tengo un hambre. Creo que desde las 2 no he comido. Son las que... ¿Qué hora es? Las 8. Estamos literalmente con compulsiones de lucha o huida. Todos nos dicen, sal de aquí. Vete a tu casa a comer, a descansar. Vete a, yo qué sé, a dormir. Lo siento, Edgar. No puedes. Las copas no se levantarán solas. Tienes que tener un 70%, que es lo que entregas
en una competición, porque nunca entregas al 100%, ¿eh? No te creas que entregas el 100%. En una competición hay nervios y por muy focalizado que estés, siempre hay un 80, un 90, que es lo que puedes entregar. Entonces, yo entreno para que, aún siendo extremadamente complicado que imposible, que dentro de lo que cabe, mi 70% sea suficiente para pasar 100% de cualquiera. Eso no es fácil. Hay gente muy buena. Hay gente que le da, que se cuelga de 12 milímetros a una mano y te hace una dominada y te hace un martial art. Hay gente que es muy top. Y también estamos nosotros. Que oye, no somos los mejores del mundo, pero somos la repera, Tito. Somos la repera. Y eso no nos lo quita nadie. Ahí estamos. Este es nuevo, ¿eh? Ya verás. Qué guay es este. Ponemos aquí el pie. Taca, taca. Y mantenemos. A veces el progreso requiere de quietud, de estar quieto. Aunque no lo parezca, subimos, taca, taca, y subimos, taca, taca, y subimos. Narices como tiemblas. Vamos. Vamos al... Eso es. Siénteme. 780 al año, coña. Mira. Otra pierna para compensar, como siempre. ¿Sabes, tío? Si me preguntas, ahora mismo en la competición o ahora mismo escalando, podría haber caído mal y quitarme esos 3 meses de progresos que he tenido, pero por completo. Destrozarme de nuevo el menisco y volver a una retahíla de esperar en la cola de la seguridad social y de... ¿sabes? Un montón de esas cosas. Así que es cierto que lo que dice mi padre, eso de... es peor... Es mejor perder que más perder. Es cierto, sí. Pero es que... veo entrevistas de personas mayores y he sacado la conclusión de que, tío, todos tenemos sueños absurdos que nos encantaría cumplir. Y algunos lo cumplen, algunos dicen que lo intentaron, se conforman con eso. Yo creo que si haces algo una vez, no lo serás para siempre. Pero en tu cabeza tendrás un nuevo límite puesto. Y eso creo que te da las ganas suficientes como para volver a batirlo sin ningún problema. Opa, cuidado. Vamos a... ¡Ay! Dale, no. Dale. ¿Qué es esto? Nada. Esto no es nada. Así, tranquilito, que son 4 series de 17 a 2 piernas y después 2 series de 15 en cada pierna. O sea, tengo tela por ahí. No me da tiempo, ¿eh? Sí que da tiempo, Edgar, sí que da tiempo. Igual la motivación que tengas, ¿eh? O sea, ese sí, el tiempo sé que es. Qué rabia de verdad me ha dado el hecho de que sea la competición tan próxima, porque estoy en ese punto en el que estoy casi tan bien como estaba antes de la lesión, pero no tan bien y aún corro riesgo de poder lesionarme. Entonces, ¿qué te costaba poner una en febrero, que también hay? Pero aplazarlas mínimo un mes
pues más. Que si después hace mucho calor, bueno. En fin. Ahora tocará Darlo todo. Como siempre. Escucha. Escúchame una cosa. 20:41, ¿vale? Me echan a las 20:50, a las 9 menos 10. Ya había terminado. Pero quiero hacer esta. Quiero hacerlo. ¿Vale? Quiero hacerlo. Lo hacemos. Vale. Venga, vamos. ¡Dale tú esa pierna, dale! Wow. Espero que te haya gustado. Muy bien, encantados. Así que hasta el siguiente. Hacemos otra, tío. Hacemos otra. Estamos ahora inspirados. Mira esta. Esta me encantaba hacerla cuando había gente por ahí entrenando porque se ve muy espectacular y los demás siempre piensan, esto es avisualado. Casi, espera. Bueno, tío. Tío, Chucky. ¿Qué canción? Ahí estás. Ahí vemos. Nariz. Oh. Y ahora acabamos aquí abajo. Toca. Uf, qué peligro. ¿Se ha visto eso? Espero que sí, bueno. Me van a ensayar. Me enseñar, tío. Nos vemos en el siguiente pegue. Solo en hablar y escalar. ¿Por qué bajas? ¿Por qué bajas? ¡No bajes, no!